Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a este vídeo donde continuamos el estudio de las funciones y ahora nos vamos a centrar en cuando una función es continua y en los puntos de corte con los ejes. Bueno, pues la definición de continuidad que nosotros vamos a utilizar, y así a grosso modo, sin ser muy matemática, es que una función va a ser continua si yo cuando dibuje su gráfica la puedo hacer de un solo trazo. Es decir, si yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz del papel, esa función es continua. Si en algún momento yo me tuviera que desplazar porque la función continúa en otro punto o un punto no existe, bueno, pues entonces se dice que la función es discontinua en ese momento, ¿no? Y las discontinuidades que puede tener una función pueden ser de tres tipos. Pueden ser evitables o inevitables, ¿vale? Si es evitable, puede ser, como en el caso que tenéis aquí, yo voy dibujando la gráfica. Sin embargo, en un determinado punto, ese punto o bien no existe o bien está desplazado. Entonces se dice que tiene una discontinuidad evitable, ¿vale? Yo la evitaría si pudiera poner un punto ahí, ¿no? O cuando son inevitables pueden ser de dos tipos, pueden ser de salto finito o de salto infinito. De salto finito es que para continuar la gráfica de la función yo tengo que dar como un pequeño salto, un pequeño escalón. Entonces en este caso este es un salto finito, ¿vale? Porque me tengo que desplazar una determinada cantidad. Sin embargo, en otras funciones puede ser que una de las ramas de la función, si está dividida en dos, tiene la rama de la izquierda y la rama de la derecha. Bueno, pues en uno de los dos casos tiene que dar un salto hacia el infinito. Es decir, yo por ejemplo, si me vengo acercando desde la izquierda hacia la derecha, veo que la función cuando quiere acercarse a x igual a 1, se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar, pero nunca va a llegar. Se diría que llegaría en el infinito, por eso lo de salto infinito. Y lo mismo si me vengo acercando de la derecha hacia la izquierda, la gráfica como que da un salto hacia abajo y caería en el infinito. Bueno, pues en este caso se dice que tiene una discontinuidad de salto infinito en x igual a 1. O en la gráfica del medio tiene una discontinuidad de salto finito cuando x vale 4. Y en el primer caso tiene una discontinuidad evitable pues cuando x es 3 o bueno, 2,5, lo que sea. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto a la continuidad de una función. Una función es continua o discontinua, y si es discontinua, estos tres tipos de discontinuidades. Vamos a ver ahora los puntos de corte con los ejes. Vale, esto, así si yo veo gráficamente la función, puedo entender que si yo tengo el eje Y y el eje X, la gráfica va a cortar o no a los ejes. En este caso está cortando al eje X en este punto, en este otro punto, y en este otro punto. Entonces se diría que la gráfica corta al eje X cuando X es menos 1, cuando X es 0 y cuando X es 1. Sin embargo, si yo me fijo en estos tres puntos, existe una peculiaridad, que para todos la Y, ¿cuánto vale? 0. Por eso se dice que cuando la gráfica corta el eje X, Y siempre vale 0. ¿Vale? ¿Y cuándo va a cortar la función el eje Y? Bueno, pues en este caso lo está cortando en este punto, ¿vale? Pero lo podría haber cortado aquí, ¿vale? Aquí o aquí. Y en estos tres casos, imaginar que yo tuviese esas funciones que me las acabo de inventar, en estos tres casos, por ejemplo, Y es igual a 0,6 y aquí Y igual a menos 0,6, existe algo particular. Existe algo particular y es que la X siempre va a ser 0. ¿Vale? Entonces se dice que la gráfica corta el eje Y cuando la X vale 0. Bien, esto lo veo, cuando tengo la gráfica lo veo muy bien. Sin embargo, a veces no me dan la gráfica y me dan la expresión analítica. Y ahí tengo que pensar. Entonces, si yo quiero sacar los puntos, tenía que pensar, como hice antes, cuando corta el eje X, pues cuando corta el eje X, corte al eje X, ¿qué valía 0? Bueno, pues lo que va a valer 0 es la Y. Y siempre va a valer 0 cuando cuando la gráfica corte al eje. Bueno, como yo sé que f de x es lo mismo que poner y igual a x al cuadrado menos 6x más 5, bueno, como y es 0, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es coger y poner este 0 en mi función. Entonces pongo 0 es igual a x al cuadrado menos 6x
más 5. Y como podéis ver, obtuve una ecuación de segundo grado, que si yo la resuelvo me va a dar que x es 6 más menos la raíz cuadrada de 36 menos 20 entre 2, y de modo que aquí obtengo dos valores, ¿no? La raíz de... Lo que me dé dentro de la raíz va a ser la raíz de 16, que es 4, entonces 6 más 4, 10 entre 2, 5, o 6 menos 4, 2 entre 2, 1. Encontré dos puntos, x igual a 5 y x igual a 1. Y yo sé que en estos casos la y va a valer 0, porque se lo dije al principio. La y vale 0, entonces la x vale estos puntos. Y, por lo tanto, encontré los puntos 5, 0 y 1, 0, que son los puntos en los que la función corta el eje x. Vale, ¿dónde va a cortar el eje y? Bueno, pues con el corte en el eje y ocurría algo, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pasaba que la x en el eje y, cuando lo cortaba, valía siempre 0. Entonces, si yo me voy a mi función y en vez de poner la x pongo lo que vale, en vez de poner x al cuadrado menos 6x más 5 pongo 0, encuentro los valores de la y y sacaré que y va a ser 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 5. Y de aquí saco que y, en este caso, es 5. Y por lo tanto, encontré un punto, que es el punto 0, 5. El punto donde la función corta al eje y. Bueno, obviamente, dependiendo de la expresión analítica de la función, tendremos que resolver una ecuación u otra, bueno, como ya dije, dependiendo de las características de la función. Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.